nuevo semestre, es el tercero que hacemos este seminario. Ahora tenemos charlas mucho más variadas, ya tenemos bien el calendario, entonces sigan viniendo. Y como ya saben algunos y no otros, en este seminario un alumno de licenciatura, de maestría o de doctorado presenta el tema en el que está trabajando. Es un seminario largo, dura 2 horas, y la idea es que sea como una clase. Bueno, que sí, que el expositor pueda dar mucho contenido, ¿no? en este tiempo, tal que en serio entendamos de qué está hablando y no nada más nos demos una idea. El principal objetivo es la discusión. Entonces, en cualquier momento pueden interrumpir a Víctor para preguntar cualquier cosa, ¿no? O para aclarar cualquier cosa. Damos por hecho que casi todos sabemos lo básico de teoría de campos y de relatividad general, ¿no? De todos modos, si tienen alguna pregunta, eso sí les pido que esas preguntas sean al final, o que ya se acerquen a Víctor o a alguno de nosotros para preguntar, para que en serio podamos discutir del tema que él nos va a exponer, ¿no? Y bueno, la primera charla pues es mi favorita porque yo también trabajo en eso. Víctor nos va a hablar de modelos matriciales y tensoriales para gravedad cuántica. Bueno, no les quiero adelantar mucho, pero este es un campo que ahorita está en investigación activa, donde ya se han obtenido varios resultados interesantes que bueno, sobre una construcción del espacio-tiempo, pero Víctor les va a explicar más, ¿no? Entonces los dejo con él. Y Víctor es estudiante del Instituto de Ciencias Nucleares y trabaja contigo. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias al seminario por invitarme y a ustedes por venir. Bueno, como ya vieron, el título de la charla es en verdad un poco extenso: modelos matriciales y tensoriales para gravedad cuántica. En particular vamos a estudiar los efectos de un regulador en el flujo de renormalización. Y bueno, el objetivo de la charla va a ser explicarles todo ese título grande que no quise poner porque, bueno, estaba muy grande, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos en literatura 3 artículos de mi asesor y de una colega, Astrid, que implementa herramientas del grupo de renormalización funcional en el estudio de los modelos matriciales y tensoriales coloreados. En este momento deben de entender a los modelos matriciales y tensoriales coloreados como teorías cuánticas de campo que tienen una función de partición representada por una suma de triangulaciones del espacio-tiempo. Y esta es la ecuación de Wetterich. Es una herramienta que nos da la física estadística para aplicar el grupo de renormalización y quitarnos las fluctuaciones. Particularmente en esta área de la física estadística, bueno, he rastreado sus raíces a la física estadística. Vamos a hablar un poco sobre transiciones de fase y exponentes críticos que caracterizan estas transiciones de fase. Pero particularmente el objetivo de mi tesis es estudiar esta R de aquí, esa R y R punto, que utiliza la ecuación de Wetterich. Es un regulador que nos apantalla modos infrarrojos, quitándonos las fluctuaciones. Pero la derivación de la ecuación de Wetterich no necesita una expresión explícita para ese regulador. Y vamos a ver qué pasa si usamos uno y luego lo cambiamos y luego usamos números aleatorios. Bueno, la plática está pensada para 4 secciones. En la primera sección les voy a hablar del grupo de renormalización como una perspectiva histórica, para quienes no han llevado campos entiendan un poco mejor a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cosas efectivas y transiciones de fase. También vamos a ver la derivación de la ecuación de Wetterich que le puse antes. En la segunda sección vamos a definir los modelos matriciales y tensoriales y les voy a dar la motivación típica de gravedad cuántica. En la sección 3 vamos a aplicar
la ecuación de Wetterich a los modelos matriciales, y en la ecuación 4, en la sección 4 vamos a aplicar la ecuación de Wetterich a el modelo tensorial. Bueno, vamos a regresarnos un poco en la historia para hablar del grupo de renormalización y que sea un poco más digerible utilizando sistemas clásicos. Para la época de Landau teníamos cierto comportamiento en la termodinámica. Podríamos encontrar que la capacidad calorífica cerca de un punto crítico parecía que se iba a infinito. En realidad querían describir las transiciones de fase. Por ejemplo, en el helio superfluido tiene una transición de fase y el punto es que cuando más nos acercamos a una temperatura crítica en la que se da esa transición de fase, las susceptibilidades del sistema van aumentando más y más y más hasta que, bueno, en ese punto crítico debe ser infinito. Y las personas no entendían muy bien por qué pasaba eso, pero más que eso, esa transición de fase estaba caracterizada por una ley de potencias. No se iba a infinito arbitrariamente, sino que tenía un exponente crítico como una potencia. Para explicar estos, bueno, esto no había muchas predicciones respecto a esto. Hasta 1937 empezamos con Landau y él define un parámetro de orden para explicar estos sistemas. Él decía que no entendíamos la parte microscópica de nuestro sistema, pero entendíamos que por orden y por simetría en la parte microscópica obteníamos un comportamiento efectivo o macroscópico. Entonces él crea su teoría de Landau con este parámetro de orden y saca expresiones para la energía libre en términos de este parámetro de orden, potencias de este parámetro de orden, y podía predecir exponentes críticos. No los podía predecir muy bien, de hecho ahí salía un medio donde debía salir un tercio. Pero no fue hasta 1944 cuando Lars Sager resuelve el modelo de Ising en 2 dimensiones y contradice las predicciones de la teoría de Landau. Entonces, algo estaba mal con la teoría de Landau, pero no se trata de desecharlo todo. Ahora entendemos que lo que Landau hizo fue trabajar con hamiltonianos efectivos. No conocíamos la física fundamental, la física microscópica, pero conocíamos la parte efectiva, el comportamiento colectivo de toda esa física microscópica. Y posteriormente, eso es una de las principales bases del grupo de renormalización, este concepto de efectivo de los hamiltonianos. Posteriormente, Kadanoff empieza a hablar explícitamente de qué es el grupo de renormalización, justamente para explicar el modelo de Ising. El modelo de Ising consiste en un sistema de átomos con una variable discreta, que es el spin, puede estar paralelo o antiparalelo. La idea de Kadanoff para resolver este problema no fue la misma de Onsager. Se trataba de realizar bloques de spin. Entonces, nuestro hamiltoniano sería una suma de todos los spines de los átomos, pero bueno, tenemos 10 a la 23 átomos. Serían 10 a la 23 sumas de interacciones de spines, entonces no es muy buena idea. Lo que él propuso fue decir que tomaras un bloque y definieras un spin efectivo, que en ese bloque hubiera solamente un spin arriba o un spin abajo. Y entonces el hamiltoniano se reducía y ahora reducíamos los grados de libertad del hamiltoniano y ahora trabajábamos con uno reducido con el mismo comportamiento de acoplamientos con spin y lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer recursivamente hasta tener un solo bloque. Esto funcionó un poco, pero también tenía una mala interpretación o una mala característica de hacer todo esto. Ay, se mueve. Resulta que varios modelos sí podían resolverse de esta manera, pero muchos otros no. Y en 1971 Ken Wilson da una explicación del por qué. Generaliza la idea de Kadanoff
El punto de Kadanoff es que él suponía que cada nueva iteración y tenía el mismo comportamiento con los spines, o sea, es el mismo tipo de hamiltoniano, el mismo tipo de interacción, estamos hablando de spines, pero Wilson cambia esta perspectiva para decir que comenzamos con un hamiltoniano y aplicamos la primera iteración y obtenemos un primer hamiltoniano renormalizado y lo hacemos iterativamente, entonces esto vive en un espacio de hamiltonianos y ya no necesariamente tiene que ser el mismo hamiltoniano, puede ser uno completamente distinto. Y esto nos da una idea que vamos a rescatar más adelante, justamente. Esta es la idea de Wilson, quitarnos las perturbaciones y trabajar con un objeto, un hamiltoniano, la energía o una acción efectiva, como veremos posteriormente, y definir una interpolación entre lo que es el hamiltoniano que define la física microscópica y el hamiltoniano que define la física macroscópica, ultravioleta o infrarrojo, si quieren verlo con energías. También rescata varios conceptos, como es la universalidad. Esta idea nos permite decir que dos sistemas físicos que parecen ser completamente diferentes a nivel microscópico tengan el mismo comportamiento a un nivel macroscópico. Sus transiciones de fase estarían caracterizadas con los mismos exponentes críticos, aunque sea completamente diferente la fenomenología. Él introduce un parámetro de escala también, es un proceso iterativo para quitar fluctuaciones, pero también es importante mencionar que encontró que las expansiones epsilon y 1 entre n van de la mano. Estas expansiones, por si no saben un poco, se utilizan cuando no tenemos un parámetro pequeño para hacer una expansión perturbativa. Entonces definimos un parámetro pseudo pequeño y hacemos expansiones de esta forma. Van a ver en el grupo, cuando hablemos de matrices y tensores, esta n va a ser el rango de los tensores o de las matrices. Oye, ¿puedes explicar un poquito más el dibujo? Sí, bueno, empezamos con un hamiltoniano que describe la física microscópica. Imagínate Ising con todos tus spines y luego haces tu primera iteración en bloques. Entonces te estás moviendo a una hipersuperficie en el espacio de hamiltonianos cuando aplicas la primera transformación, y eso lo haces continuamente, y esto te define un flujo, una trayectoria hacia un punto fijo, que es cuando quieres llegar a tu última iteración. Este es tu hamiltoniano que estás buscando. Pero esas superficies, ¿qué son? Las superficies donde vive la energía. Ves que, o sea, el hamiltoniano es función de h y de t, por ejemplo, en el modelo de Ising, y entonces ahí, sobre todo esa superficie, van a vivir las energías de tu sistema. Puedes imaginarte que tu hamiltoniano inicial, h de tj, ok, puse th, ¿no? Th es simplemente una suma de operadores gn, acoplamientos gn y alguna función f. Entonces, tu hamiltoniano sería un punto en el espacio de los hamiltonianos. Tienes tu G1, tu G2, tu G3, que sería como el spin. Y entonces, cuando aplicas este proceso iterativo, vas a cambiar de h a h con nuevas variables. Entonces, te mueves en este espacio y vas modificando tus acoplamientos. Ya vas a hacer como órbitas, entonces, ¿no? Es una interpolación entre una parte UV, ultravioleta, y una parte infrarroja. Tu hamiltoniano efectivo está aquí, quieres llegar acá. El hamiltoniano efectivo y el hamiltoniano microscópico, que es difícil de resolver. ¿Cómo aplicas las iteraciones en ¿Cómo? la vida real? O sea, si tienes un problema fijo, ¿cómo aplicas este proceso de moverte a lo largo del espacio hamiltonianos hasta llegar al... Bueno, justamente con los bloques de spin
que te dije, definiendo espines efectivos, pero lo puedes hacer de una manera continua, introduciendo un regulador, que es una función continua, como vamos a ver más adelante. Solamente que ya no sería un hamiltoniano, sino una acción efectiva, una acción cuántica. Y bueno, estos fueron solamente 3 pasos en los que les hablé del grupo de renormalización, y quiero que lo junten un poco con las ideas de transición de fase, pero quiero que subrayen un poco, algo un poco importante, que, bueno, el grupo de renormalización, seguramente todos han escuchado cómo quita los infinitos en nuestras teorías cuánticas de campo, y quiero que entiendan que esa forma de quitar los infinitos no es un procedimiento arbitrario ni mágico, es simplemente quitarnos grados de libertad y quitar las fluctuaciones del sistema para llegar a algo efectivo, un comportamiento colectivo de la física microscópica. Y bueno, hay muchas personas que no he mencionado, pero bueno, hay bastantes resultados importantes. Este es un resultado de libertad asintótica en QCD, son las mediciones del CERN, es una gráfica del Particle Data Group del 2015, que han medido la constante de estructura de QCD dependiente de la escala y han encontrado este comportamiento de que decrece logarítmicamente con la escala de energía. Y bueno, es un ejemplo más. Ahora bien, vamos a ver un poco de la ecuación de Wetterich, que para responder un poco tu pregunta. Bueno, usualmente en teoría cuántica de campos definimos una función de partición. Nuestra teoría cuántica de campos está definida por esta función de partición z, que depende de una fuente j, y la entendemos como una integral sobre una medida de probabilidad que está pesada por la acción del sistema y el producto j-phi. Es importante en teoría de cuántica de campos esta función porque funcional de las derivadas variacionales de este objeto nos van a dar las funciones de Green de la teoría o las funciones de n puntos. Pero también tenemos una propuesta alternativa, que es la acción efectiva definida como la transformada de Legendre de esta función de partición, en realidad solo de la W. Esta es interesante porque se interpreta como que es una acción cuántica. A un loop es la acción clásica y piensan a los demás términos como correcciones cuánticas. Ahora, este es el punto en el que hay que implementar la idea de Wilson. Queremos hacer una interpolación justamente de una acción desnuda, una acción con los infinitos típicos de la teoría cuántica de campos, a una acción efectiva, esta acción efectiva. Y eso lo hacemos simplemente introduciendo un parámetro de escala y un regulador que nos quite justamente esos grados de libertad, esas fluctuaciones. Lo introducimos aquí en la acción. Esto nos permite definir una función de partición regulada en infrarrojo. Les digo que este regulador nos está quitando grados de libertad. Y definimos a la acción efectiva promedio o promediada, como la quieran traducir, utilizando la transformada de Legendre, y le quitamos este término del regulador. Este regulador funciona, este regulador a pantalla modo cierre porque tiene... es una transformada de Legendre, en el mismo sentido que haces en termodinámica cuando te cambias de una representación a otra y la representación de entropía a las otras, es lo mismo. Puede ser un supremo, también la puedes definir como un ínfimo. Es un cambio de representación, estás cambiando la función de partición, que depende de una fuente j, por una nueva funcional con una variable que ahora va a ser el valor de expectación del campo en el vacío, por eso es importante. Y bueno, el regulador a pantalla modo infrarrojo porque estamos suponiendo que tiene esta forma cuadrática como un término de masa. Y este es un punto interesante. Para derivar la ecuación de Wetterich solamente necesitamos esto. Queremos que funcione como un término de masa. Queremos apantallar modos y en este límite
tiene que ser positivo para que funcione y nos quite los modos extras. Queremos que sea 0 para que cuando k vaya a 0 recuperemos la función de partición original y la acción efectiva. Y queremos llegar a que la integral funcional sea dominada por un punto estacionario, que quiere decir que cuando vayamos acá a lambda a infinito, vayamos a la acción desnuda. ¿Qué es entonces la R? No R es un regulador. Deberías pasar aquí. Ajá. Ahí ve que a la integral funcional le metiste una exponencial de menos Delta SK. Sí, de acuerdo. Y lambda SK es la integral del regulador. Entonces, como el regulador, como es una exponencial negativa, te va a pantallar cosas o te va a dejar cosas. Cuando se va a infinito... Pero la R, ¿qué va a ser? ¿Un numerito o...? Es una función. Es una función, ok. ¿Y de qué depende la función? Simplemente necesitamos estos 3 límites. Apantallar los modos, recuperar los puntos iniciales, que van a ser la función de partición, y llegar a la acción desnuda. Y bueno, esta parte la puse justamente para enseñarles que en la derivación de la ecuación de Wetterich no es necesario usar nada más para el regulador. Simplemente sacamos una derivada logarítmica de W y la expresamos así. Luego sí utilizamos un poco el hecho de que aquí hay un valor de expectación de phi de menos p y phi de p, pero eso lo podemos expresar en términos de diagramas conectados. Y los diagramas conectados estarán dados por la segunda derivada variacional de esta W, y luego lo introducimos a la acción efectiva promedio, y afortunadamente este término se va con uno de acá, que es de acá, y nos queda una expresión muy simple, sin integrales ni nada. Bueno, ahí hay una, pero... Y entonces, esta es una identidad que puede ser un poco útil. Es una expansión de Taylor porque, bueno, ya verán, cuando veamos el modelo, que va a ser necesario hacer esta expansión para poder identificar qué vamos a igualar con qué, del lado izquierdo de la ecuación de Wetterich y del lado derecho. Y bueno, ¿qué hicimos en todo esto? Estamos implementando justamente esa idea, la idea que tenía Wilson, pero ahora estamos implementándola en un espacio de teorías o espacio de todas las acciones funcionales generado por todos los operadores invariantes del campo. Lo que quiere decir es que al introducir esa delta SK, estamos yendo de una acción desnuda a una acción cuántica, una acción efectiva, en todo este espacio de teorías que está hecho por las constantes de acoplamiento, estos acoplamientos, espines o como lo quieras ver. Y bueno, ¿cómo vamos a usar esta ecuación? Usualmente se trabajan con acoplamientos y con truncaciones y acoplamientos adimensionales. Una truncación es decir que gamma n sea solamente un número finito de n igual a 1 a 5 de Gn por un operador invariante. Por ejemplo, podemos suponer que la acción efectiva promedio está dada por 5 términos, pero para saber si estos resultados son confiables hay que pasar a 6 términos y 7 términos, hasta que veamos que hay como alguna convergencia o que veamos que ya no varían los resultados. Y es que el punto, y es un punto muy importante, es decir que estamos trabajando con operadores que son relevantes y operadores que son irrelevantes para definir, el sistema macroscópico. Un segundo punto es que vamos a utilizar derivadas logarítmicas de la escala para definir las funciones beta. Podemos obtener las funciones beta de la teoría así, o al menos parte de ellas. Al final terminamos con un sistema muy grande y lo podemos hacer mucho más grande y esperamos que en un punto ya no tengamos que hacerlo más grande para que converjan. Encontramos puntos fijos. Estos puntos fijos están definidos por estas funciones beta. Las funciones beta son un sistema de ecuaciones diferenciales y podemos entenderlos como un campo vectorial. Entonces, cuando se anulen estos
puntos van a atraer al flujo en el espacio de teoría. Y las propiedades de atracción de los puntos fijos se estudian con el Hessiano. El Hessiano tiene eigenvalores y se aproxima a los puntos fijos como k a la lambda i. Ahora ya recordarán esa expresión de t menos t crítica a la teta. Es justamente este fenómeno crítico, y por lo que llamamos a los exponentes críticos como menos los eigenvalores de este Hessiano. Entonces, tenemos unos puntos fijos y están asociados a una transición de fase con exponentes críticos. Tenemos una fenomenología que funciona justamente como k a la lambda i, o a la menos teta. Ese es justamente como caracterizamos a las transiciones de fase. Y vamos a buscar eso en los modelos matriciales y tensoriales. Y vamos a generar, bueno, eso ya se hizo, la generalización al caso discreto de la ecuación de Wetterich. Y bueno, sí. Ahora bien, hablemos un poco de gravedad cuántica. Seguramente ya saben que la gravedad cuántica tiene varios problemas, que no es renormalizable de manera perturbativa. Entonces se proponen, hay varias propuestas. Pueden trabajar con espumas de spin o con loop quantum gravity o con cuerdas. Pero en esta propuesta que nosotros vamos a tomar va a ser definir una función de partición, de la misma manera que la definimos para una teoría cuántica de campos. Pero en este caso, el caso más general, podemos suponer que esta función de partición con toda la formalidad de la teoría cuántica de campos debería ser una suma de las topologías de una integral de una medida de probabilidad hecha por la métrica y la acción de Einstein-Hilbert. Es una propuesta general porque no sabemos cómo es el espacio-tiempo a escalas muy pequeñas. Y una propuesta es reemplazar, no sabemos cómo sumar topologías un poco, pero una propuesta es reemplazar todo esto por discretizaciones. Y lo bueno de los modelos matriciales y de los tensoriales es que nos definen justamente una medida para poder hacer estas discretizaciones aleatorias. Pensamos ahora en que esta función de partición de gravedad cuántica va a ser una suma de discretizaciones del espacio-tiempo. Vamos a ver un ejemplo clásico que sería el cálculo de Regé. Víctor, una pregunta nada más. ¿Puedes regresar a la pasada? Bueno, esa ya es la primera pregunta. Ajá. Y en esa suma sobre topologías no pueden hacer como una suma sobre este parámetro que se llama la característica de Euler, creo. Eso vamos a hacer. Oh, ya. Bueno, entonces sí sabemos sumar sobre topologías, ¿no? Es una propuesta de intercambiar discretizaciones. Ah, ok, claro, sí tienes toda. Sí, formalmente no. No sabemos cómo definirle esta medida y todas las topologías. No tenemos un peso estadístico. Necesitamos un factor de Boltzmann que nos diga, bueno, ¿y qué topologías son importantes, cuáles no? Y ese no lo tenemos, pero con esa propuesta de la característica de Euler sí tenemos discretizaciones y este factor de Boltzmann que nos dice qué topología es la más pesada estadísticamente, que va a resultar ser esférica. Bueno, el ejemplo del cálculo de Regé es una discretización clásica. El objetivo de Regé era tomar las ecuaciones de campo de Einstein y resolverlas para sistemas no simétricos de manera numérica. Y para hacer eso, él propuso una acción y la idea de reconstruir superficies riemannianas o el espacio-tiempo de triangulaciones. Y él encontró una acción. Esta acción obedece un principio de acción estacionaria y deriva unas ecuaciones de campo que son análogas a las de Einstein. De hecho, está probado que en el límite, cuando estos triángulos son muy pequeños, se converge a las ecuaciones de campo y a la métrica en la acción. Y queremos justamente utilizar esta idea, reconstruir el espacio-tiempo a partir de bloques de construcción. Él utiliza y un detalle muy interesante es que sí, tenemos esto, reconstruimos la superficie
y tenemos un ángulo déficit. Si pasamos un vector, o si hacemos el transporte paralelo de un vector y pasamos por un vértice, el vector va a rotar el ángulo déficit. Y justamente esa es la idea de la curvatura que está detrás del cálculo de Reye. Y bueno, ya es algo clásico de hace bastante tiempo y ya está bien probado. Y lo que queremos es utilizar estas ideas de discretizaciones, pero las vamos a utilizar de una manera distinta. En el cálculo de Reye, el objeto fundamental es el tamaño de los lados de estos símplices, triángulos en 2 dimensiones o tetraedros en más dimensiones o sus generalizaciones. Nosotros vamos a usar la topología de estas poligonizaciones. Ahora podemos extendernos a poligonizaciones. Entonces, definimos los modelos matriciales. Tomamos una matriz hermitiana de n por n. Estos aportan una medida de phi para la función de partición. Y ahora nuestra función de partición de topologías se va a una medida, a una integral de una medida de probabilidad dada por la matriz y la exponencial de la acción de una matriz. Y esta acción de la matriz la vamos a, por ejemplo, vamos a dar una interpretación geométrica. Las contracciones de los índices representan poligonizaciones. Un medio de la traza de phi cuadrada lo representamos con índices así y lo entendemos como un propagador. Y una traza de phi cúbica, tenemos unas contracciones de IJ, JK, KI. Contraemos aquí hay una phi, aquí hay una phi y aquí hay otra phi. Las contraemos. Y esta gráfica que tenemos es dual a una triangulación, es dual a una superficie orientada. Y bueno, podemos hacer más. Aquí podemos hacer podemos pegar dos triángulos con otras tres, otra traza, y así generamos la triangulación y las pegamos. Lo interesante de este modelo es que ya está probado. Son pruebas analíticas que existe una teoría de gravedad cuántica, pero en un límite de doble escalamiento, cuando el tamaño de la matriz n se va a infinito y cuando modificamos un acoplamiento a un acoplamiento crítico, que este modelo tiene un exponente crítico de 4/5 y tiene puntos multicríticos interpretados como gravedad acoplada a materia. En el caso clásico, estamos simplemente reconstruyendo superficies o variedades riemannianas a partir de pedazos, pero en el caso cuántico tenemos estas dos interpretaciones. O esto es simplemente un modelo matemático para expresar la función de partición, o una interpretación alternativa es que estas triangulaciones, estos pedazos de espacio-tiempo que estamos utilizando, tengan una transición de fase en un punto en el que todo es pregeométrico y no hay continuidad, hasta una fase geométrica que es el espacio-tiempo continuo, cuando vamos a n infinito. Pero eso se debería entender como un mecanismo físico legítimo, de la misma forma que el agua en gas se transforma en líquido, pero eso es interpretación. Entonces, ¿por qué, de dónde salieron los puntos multicríticos? Cuando buscamos los puntos críticos, encontramos otros puntos fijos que tienen más direcciones, más exponentes críticos relevantes, más operadores relevantes. ¿En qué espacio? Porque nada más has hablado de la acción truncada en donde nada más tienes un acoplamiento, entonces ahí nada más puedes tener... Bueno, esto es, no estoy hablando de truncaciones, sino estos son resultados analíticos de los modelos matriciales. Los que investigaron los modelos matriciales sin aplicar Bether y sin aplicar nada, simplemente a mano limpia, encontraron que tienen puntos multicríticos y se les da la interpretación de esa interpretación. Pero mi punto es, en puntos multicríticos
qué espacio? ¿En el espacio donde nada más tienes un acoplamiento, como la acción que nos enseñaste antes, o en un espacio donde vas a tener más acoplamientos? ¿O siempre? Pues es que no lo sé, eso sí no lo sé. Pues la función, aunque tengas nada más, sí, estos son modelos matriciales, entonces aunque tengas nada más un acoplamiento, el primer G, ese es un acoplamiento de 4 patas, entonces vas a tener un término G4 y un término G4 al cuadrado. Y entonces cuando en la función beta, ¿no? Y cuando la función beta la iguales a 0, tienes que resolver ese polinomio, es un polinomio de grado 2, entonces en general vas a obtener 2 soluciones. Si una es distinta de 0, la otra también, ¿no? Entonces ahí ya tienes, desde que nada más usas un acoplamiento, ahí ya tienes 2 puntos críticos, aparte del 0. Ok, y cuando nos extendemos a más, obtenemos muchos más. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Pero eso lo estás contrastando con la ecuación de Wetterich? Sí, o sea, me estoy guiando de esa idea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si hacemos una truncación más grande van a aparecer muchos puntos multicríticos en el espacio de teoría, pero el punto es que este es un resultado analítico. Para todos. Sí, para todos. Sí, sí, sí. Pero digo, todos los modelos matriciales al menos tienen un primer acoplamiento. Oye, y bueno, dices que esto primero ya lo hizo la gente, ¿no? Son resultados analíticos. Sí. Y ¿tú sabes cómo, o sabes si hay alguien que quiere pegar esto con teoría de cuerdas? Porque esto se ve como ADS-SFT. Ah, sí, sí, hay una expansión 1 entre n. Sí, Ajá, encontré. y quieres que el número de colores se vaya infinito y las constantes de acoplamiento es 1 entre n y los mismos dibujitos salen de ADS-SFT, entonces pareciera ser que pega de alguna forma. Sí, sí, No, sí. o sea, ¿tú has visto o sabes que si alguien hace eso, lo intenta la gente? Seguramente sí. Yo lo que he visto es que la expansión 1 entre n nos relaciona mucho estos modelos y la correspondencia ADS-CFT, pero la expansión 1 entre n debes de entenderla como una expansión en ausencia de un parámetro pequeño, en ausencia de una expansión perturbativa. Pero sin embargo son las mismas herramientas, sí lo relacionan muchísimo. Cuando buscas algo de la expansión 1 entre n, generalmente te encuentras algo de correspondencia y de cuerdas. Y de hecho, los modelos tensoriales coloreados que vamos a ver se pueden expresar como... sirven para expresar a campos fermiónicos. El modelo SYK de correspondencia de SCFT también tiene colores. Y de hecho todo lo que vamos a ver de modelos tensoriales coloreados se puede aplicar directamente a ese modelo de correspondencia. Pero igual otra cosa que creo que es bueno mencionar es que, o sea, se ven casi iguales porque igual es un... aquí estamos trabajando con un látiz QFT, entonces digo, ahí se relaciona directamente con lo que ves en Lattice QCD, porque ambas cosas están trabajadas en Lattice. Ya. Pero todavía no se sabe si... Nah, creo que se ve como cuerda. No, cuerda se ve como esto. Nah. Y bueno, la idea para usar la ecuación de Wetterich en este caso es que ahora ya tenemos una noción de escala. Esta escala K, que antes la entendimos como una escala de momento, ahora va a ser la n de nuestra matriz, el tamaño. Y también al mismo tiempo es el tamaño inverso de la triangulación que le estamos dando. Vamos a suponer una acción efectiva promedio compuesta de trazas de multiplicaciones de matrices, justamente por este razonamiento de que representan triangulaciones o poligonizaciones. Y bueno, integrales vamos a pasar a sumar sobre índices, para que no te asustes. Vale, bueno, esos fueron los modelos matriciales, y para los modelos tensoriales coloreados, lo más natural, pues que si ya funcionó los modelos matriciales para gravedad cuántica en 2 dimensiones, ¿por qué no modelos tensoriales?
Entonces, en 1990 fue su propuesta de que generalizáramos estos modelos matriciales a tensoriales para tener 3 y más dimensiones. Y definimos un modelo tensorial como una medida de probabilidad o teoría cuántica de campo para un campo tensorial que obedece un principio de invariancia, tensores de rango n a la d. Entonces, ya tenemos nuestra noción de escala, que va a ser k a la n. Integrales cambiamos por suma sobre índices, pero la acción efectiva tenía un problema. ¿Cuáles eran los operadores relevantes? Faltaba ese ingrediente. Bueno, una cosa. Los modelos matriciales ya funcionan en gravedad 2-dimensional, pero sin causalidad. Ah, sí, aquí no hay causalidad. Alicia dio una plática el semestre pasado justamente de cómo implementar la causalidad a los modelos matriciales. Como les dije, estamos sumando geometrías aleatorias, por ahí puede haber un monstruo no causal que se esté sumando también. Y bueno, tampoco hay mucho desarrollo en modelos tensoriales y causalidad, más que por el artículo que me enviaste. Pero sí, se dice que triangulaciones dinámicas causales está mucho más evolucionado en ese aspecto porque están metiéndole causalidad. Y funciona bien. Pero en este caso, cuando queremos generalizar a 3 dimensiones y trabajamos con tensores, tenemos el problema de que no sabemos cuáles son los operadores relevantes. O, bueno, no sabíamos hasta hace algunos años. Entonces ahí es donde realizábamos la expansión 1 entre n. Razvan-Gouraud la realizó y encontró que es necesario distinguir a los índices por colores, distinguir a los índices en las contracciones de los colores. Una expansión 1 entre n tiene que ver con definir una expansión en términos de un parámetro n muy grande. También se le llama la expansión n grande. Él encontró que las medidas de una gráfica que representa una contracción de tensores es proporcional a un acoplamiento elevado a la mitad de los vértices, p es la mitad del número de vértices de la gráfica, por n a la 2 menos 2h, y h es el genus de la gráfica. Entonces, si h es igual a 0, es lo más grande que podemos tener, ¿no? Y h igual a 0 representa a esferas. Tenemos que estas gráficas son duales también a triangulaciones. Y tenemos que estas gráficas tienen una amplitud en términos del genus, que es un invariante topológico. Y encontramos que las más grandes o las más pesadas tienen que ver con h igual a 0. Cuando este invariante topológico es 0, tenemos topologías esféricas. Y de ahí se concluye que en realidad estamos sumando sobre topologías esféricas. Son las más pesadas que en este sentido de interpretarlo como un peso de Boltzmann. Y los modelos tensoriales, hay una definición para su medida de probabilidad, tiene un nombre un poco largo, medida gaussiana polinomialmente perturbada, compleja, o de Grassmann. Es justamente, ¿conocen la integral de Gauss? E a la menos x cuadrada. Bueno, la generalización de eso, el caso real, más la generalización al caso complejo, más la generalización a tensores. Ok, sí. Cuando dices peso de Boltzmann, o sea, ¿qué te refieres? Que la física estadística... Ok. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer una función de partición, que es la suma de las topologías, ahí falta una i, de una medida establecida por la métrica. Y esta es la acción que vamos a tomar, lo que mencionabas. La beta es la constante cosmológica, la a es la integral de la raíz de menos g. Bueno, ya saben, la acción de Einstein-Hilbert con un término cosmológico. Y con esta relación de 2 menos 2h, el genus. Pero eso solo es en 2 dimensiones, ¿o no? ¿Por qué en 2 dimensiones?
o siempre dan el... O sea, es que esa cosa, el genus o la característica de Euler es un invariante topológico. Sí. Pero según yo, esa cosa, la acción de Einstein-Hilbert solo es un invariante topológico en 2 dimensiones. Ah, sí, sí, sí. Este término en 2 dimensiones como que es un poco trivial, pero cuando te vas al caso cuántico ya no, sí, 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 está el teorema de Gauss-Bonnet y todo eso, sí, pero cuando hablas de fluctuaciones y gravedad cuántica ahí ya no es tan fácil o trivial la cosa. Bueno, sí. Y bueno, nuestras superficies van a ser hechas por justamente este tipo de propagadores. Esto es en 2 dimensiones, esto sí es en 2 dimensiones. Y bueno, ya ven que podemos tener estructuras mucho más complejas, hablando de muchos más propagadores y muchas más interacciones y más matrices multiplicadas, o sea, más talacha y más índices. Y para el caso en 3 dimensiones son tetraedros. Resulta que, bueno, Alicia en su plática hizo bastante referencia a los símplices para el cálculo de Hergé. En este caso de los modelos matriciales nosotros podemos utilizar cualquier poligonización porque estamos trabajando con la topología de los triángulos, no con los lados, que era lo importante en el caso de Hergé. Para el caso en 3 dimensiones resulta que sí son símplices, entonces son tetraedros. Estamos pegando tetraedros con los diagramas melónicos. Y ok. Ahora queremos juntar estas 2 ideas. Queremos juntar la ecuación de Wetterich y los modelos matriciales. Entonces, en un primer paso, siguiendo la metodología del primer artículo de Tim al respecto, proponemos una acción efectiva promedio que tenga un término cinético y tenga una suma de interacciones de trazas de phi por phi a la t a la n. Eso lo interpretamos, si las tres matrices las interpretábamos como una triangulación, ahora lo interpretamos como una cuadrulación. Definimos constantes de acoplamiento adimensionales por medio de un rescalamiento. Y bueno, el lado derecho de la ecuación de Wetterich nada más sería la parcial logarítmica, y la parcial logarítmica solamente la metemos en las constantes de acoplamiento. Es lo que suponemos que depende de la escala. Y al final obtenemos, bueno, esta es la definición que hacemos, así vamos a definir utilizando esta relación entre los acoplamientos adimensionales y los que sí tienen la dimensión de z, que es el término cinético, y n, encontramos que la parcial del acoplamiento con dimensiones se relaciona a esta parcial, bueno, esta relación algebraica. Estoy definiendo la función beta asociada a la parcial logarítmica del acoplamiento adimensional. Esto nos va a definir las ecuaciones, el sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación de Wetterich. Para el lado derecho es un poco más complicado. Primero tenemos que sacar el hessiano. Tal vez sería conveniente que les escribiera la ecuación de Wetterich, porque me voy a referir un poco a qué es el lado izquierdo y qué es el lado derecho. Entonces, la parcial logarítmica es un medio de la traza de R punto entre el hessiano, o la segunda derivada variacional, más R. Y esto lo podemos expresar como un medio de la traza de R punto P por la suma de menos 1 a la n de fp a la n. Entonces, cuando diga el lado izquierdo de la ecuación de Wetterich, digo esto. Lado derecho es esto, y en el lado derecho vamos a incluir estos términos uno por uno. Ya les dije que ya tenemos el lado izquierdo, que nos definen a las funciones beta. Del lado derecho, primero tenemos que sacar
el hessiano gamma 2, que es una segunda derivada variacional. Es un proceso sencillo. Luego el regulador, vamos a suponer que tiene esta forma. Es una suposición completamente arbitraria, que tiene el término cinético para que den bien las dimensiones, que es una función continua de los índices y que tiene estas deltas para reproducir el comportamiento cuadrático que supusimos al principio que debería tener. Y utilizando esta simple expresión y esta igualdad de que el regulador más el hessiano, simplemente en esta igualdad de R más el hessiano igual a P inverso más F, estamos agarrando todos los términos que son dependientes del campo y los metemos en F, y los que son independientes los metemos en P inverso. Entonces, simplemente, si ya tenemos el hessiano, que es este, para definir F le quitamos ese término que ya no tiene dependencia del campo. Pero aquí hay una particularidad importante del modelo, que conforme vayamos sacando los lados del término, cuando vayamos haciendo las trazas del lado derecho de la ecuación de Wetterich, vamos a tener términos de la forma de traza de phi phi t a la n. Pero siempre vamos a tener dos términos. Si hacen las derivadas variacionales, van a ver que este y este término son los que a final de cuentas son una traza de phi phi t a la n. Entonces, creo que sería bueno que explicaras cómo haces esa expansión, o de dónde salen los operadores de este lado. Sí. Bueno, del lado izquierdo ya les había puesto que trabajemos simplemente con este término, con G4 traza de phi phi t cuadrada. Este es el lado izquierdo de la ecuación de Wetterich. Y es un término del lado izquierdo de la ecuación de Wetterich. Simplemente tenemos esta parcial logarítmica de la escala en G4, que nos define beta 4 que está aquí adentro. Pero del lado derecho vamos a tener la derivada variacional, por ejemplo, una derivada segunda de phi cuadrado de una traza de phi phi t al cubo. Cuando derivemos dos veces a phi, esto se va a reducir a un término que es un operador equivalente a traza de phi phi t cuadrado. Y bueno, sí, aquí hay un G6. Entonces, del lado izquierdo tenemos estas cosas. Del lado izquierdo, esta derivada variacional segunda nos va a dar un G6 traza de phi phi t cuadrado. Entonces ya tienen como una idea de qué es lo que hay que igualar con qué. Esto va a tener las mismas dimensiones que esto. Y es el mismo tipo de operador del lado izquierdo que del lado derecho. Después de aplicar las derivadas variacionales, aplicando justamente esta expansión, podemos encontrar este comportamiento. Y esto es general. Con todos estos términos podemos ver cuáles son los que contribuyen del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a obtener términos cuadráticos, cúbicos y mezclados. Ahorita ven las ecuaciones. Y bueno, también no solamente tenemos esos términos, sino que tenemos términos de la forma de traza de phi phi t a la n y por trazas de phi phi t a la m. Nosotros en nuestra acción efectiva no supusimos términos de esa forma y sin embargo nos están saliendo. El modelo mismo nos está sugiriendo que cuando hagamos una truncación y cuando tomemos muchos más operadores, tenemos que incluir ese tipo de operadores para mejorar los resultados. Y los interpretamos con que el regulador pues está cortando las matrices, ¿no? Entonces, si suponemos que las matrices obedecen a un principio de invarianza y luego cortamos las matrices, pues ya no van a tener esa invarianza. Y bueno, obtenemos P, R punto, y así se ven un poco las
el tipo de cálculos que hay que hacer. Esta es la particularidad importante que digo, que solamente hay dos términos que contribuyen en cada una de estas contracciones, al orden que sea. Siempre vamos a encontrar del lado derecho estos dos términos que contribuyen a las trazas del lado izquierdo. Y podemos utilizar esta expresión. Bueno, esto es una expresión un poco más complicada. Y el punto es que las funciones beta son un sistema de ecuaciones diferenciales y que podemos capturar la esencia del regulador sin utilizar un regulador de manera explícita en este modelo de esta forma. ¿Se ven complicadas o no? Pues no tanto. Sobre todo porque en realidad esto se reduce con este cálculo. Hacer este cálculo, r.p a la n, y suponer una forma del regulador, podemos introducirlos nada más. Y de hecho, así se resuelve bastante fácil. Nada más metes las sumas espectrales en matemática y defines estos, ¿cuántos parámetros? Son 8 parámetros. Porque se repiten. Justamente porque se repiten estos dos términos, el lado derecho se van a repetir de este lado. Y esta expresión la puse por dos razones. Porque lo que vamos a estudiar es qué pasa si cambiamos estos números. Entonces vamos a utilizar tres reguladores. Ahora sí, ya vamos a utilizar una expresión explícita para el regulador. Una pregunta. A ver, o sea, lo que yo sé del grupo de renormalización desde este enfoque de Wilson es que tú tienes una acción con modos pesados y modos ligeros. Sí. Y tú quieres que la física sea la misma a cualquier escala de energía, ¿no? No. La idea de Kadanoff es esa, que tengas un sistema y que hagas un bloque y que ese bloque funcione exactamente igual, que sea la misma física. Ajá, exacto. Ajá. Y tomar bloques es pararte en distintas escalas de energía, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú quieres que la física sea la misma, entonces haces ahí un truco con la integral funcional. Pero yo no quiero que la física sea la misma. Ese es justamente el error que tuvo Kadanoff. Okay. O sea, sí lo puedes aplicar en ciertos modelos, pero no es algo completamente cierto. La idea de Wilson es más este espacio de hamiltonianos o este espacio de todas las acciones efectivas que puedes definir. Y cada acción te define una teoría con física distinta. Cada acción O sea, no solamente te vas a mover sobre unas submanifold de la misma, donde todos los hamiltonianos definen la misma teoría, sino te vas a mover en un espacio más grande. Pero las curvas en el grupo, o sea, las grafiquitas que pintaste con los ejes que son las constantes de acoplamiento, cada curva es una teoría, ¿no? Es una sola teoría. Cada punto es una teoría. Uy, no sé. Pues es la misma teoría, ¿no? Solo te vas moviendo a distinta escala de energía. Y puedes encontrarte un punto fijo en el ultravioleta o en el infrarrojo, o no, pero toda la curva es ir moviendo la energía de la escala de energía de una sola teoría, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un punto tienes que la constante de acoplamiento es 0 y luego te llevas a que es un operador, a que es el único operador? Como que el único operador. Ajá. Si tienes en tu espacio tu teoría que vive en este plano, ¿no? Vamos a decir que aquí está el modelo de Ising en ese plano y ya tiene una forma completa de... Pues sí, ya tiene su forma normal del hamiltoniano hecho por espines. Okay. Y introducimos un nuevo eje, un eje que sea un acoplamiento a alguna otra cosa que se te ocurra, no sé. Un acoplamiento. Algo extra o tipo de física distinta. Un acoplamiento a un campo magnético. Ajá, un campo magnético, por ejemplo. Entonces, a nivel microscópico tú no ves un campo magnético, pero cuando te vas a una escala
¿qué tal si el flujo de renormalización te lleva a definir un campo magnético positivo y a que los spines se van a cero? Entonces, esta trayectoria nos está modificando la física. No se trata de que en una escala te cambies a otra escala y que sea la misma física y que sea... No, pues sí es la misma, ¿no? Porque vas apagando, o sea, conforme subas o bajas la energía, en ese caso vas subiendo la energía y a altas energías es como si no vieras al campo magnético, es lo que te estás diciendo, ¿no? No, a una resolución más grande. Empezamos con spines, Energías, ¿no? spines a una AV. O sea, Ajá. altas energías. Altas energías. Y vamos al infrarrojo. Y aquí parece simplemente una magnetización. Ajá, pero, o sea, según yo lo que veo en ese dibujo, es que ese flujo de renormalización lo que te dice es, pues tú tienes una teoría a bajas energías, parece que hay un campo magnético, tenemos un acoplamiento, pero tú ves subiendo la energía, vete a escalas más pequeñas o energías más altas, y lo que va a hacer es que se va a apagar el campo, la teoría ya no va a ver el campo magnético, pero en todo el caminito sigues teniendo la misma física, ¿no? Es que están diciendo lo mismo, pero no sé a qué te refieres con la misma física. O sea, porque lo que vas a ver va a ser distinto. En un lado ves el campo magnético y en otro no lo ves. Oh, claro, pero en los acoplamientos van corriendo, ¿no? Ajá. Sí, los acoplamientos te los da la acción de la teoría. Es justo lo que te da las funciones O sea, betas. lo que digo es la misma física, es el lagrangiano. El lagrangiano, o sea, se van moviendo las constantes de acoplamiento, pero la forma del lagrangiano sigue siendo la misma. No de pronto aparece un término ahí de la nada o... No, es que aquí sí estás variando No, al la contrario. acción. Ajá, lo que haces es tomar todos los posibles hamiltonianos y solo los que más peso tienen son los que van a contribuir a tu teoría, los que te van a llevar al efectivo, ¿no? Que son los modos pesados, Justo ¿no? pasas de lo microscópico a lo macroscópico. Es la misma técnica de física estadística que siempre haces. O sea, pero aquí lo estás generalizando a todos los posibles hamiltonianos para tu modelo, ¿no? O sea, la acción, bueno, que aquí trabajamos con acción, la acción sí va a cambiar. Va a cambiar a lo largo de la trayectoria conforme te mueves con las energías. ¿Va a cambiar la acción? O sea, corren los controles del acoplamiento, de eso ya estamos de Ajá, acuerdo, pero ¿no? también la acción. ¿Y la acción cómo va a cambiar? La acción cambia, pues eso es justamente lo que te dice la ecuación de Betterich. Justamente eso es lo que estás haciendo, ¿no? Te estás moviendo en las energías con la acción efectiva y entonces quieres ver cómo se va a modificar. Ya, creo que ya estoy pegando con las ideas. ¿Ok? Ok. Y bueno, Y el regulador es justo lo que te dice cómo tiene que cambiar, ¿no? sí. De hecho, hubiera sido interesante mencionarlo acá. Esto es en realidad lo único que estamos haciendo. En un espacio de todos los posibles acciones efectivas, estamos yéndonos de una acción desnuda a una acción en infrarrojo. Pero un regulador fijo nos va a dar una sola trayectoria. Si cambiamos el regulador, en realidad vamos a tener otra trayectoria y si lo volvemos a cambiar vamos a tener otra trayectoria. Entonces el regulador nos da esta interpolación, pero tenemos la libertad de escoger qué trayectoria tomar. Y bueno, quisiéramos tener esa libertad, pero hay que quitarnos de encima, ¿no? Porque dijimos que el grupo de renormalizaciones no es algo arbitrario, sino que de hecho sí tiene un poco de arbitrariedad en este sentido, pero en todas las técnicas del grupo de renormalización tienes esta scheme dependence, que tienes ciertos parámetros que tienes que fijar y te cambian un poco las cosas, y esa es nuestra motivación para trabajar en cómo mejorar estos resultados. El artículo de Tim trabaja con el regulador tau1, que nada más es una step function, que es un regulador tipo Littim. Para mi primer cálculo me dio ese regulador, que nada más es como un medio del regulador anterior de su artículo. En vez de 2n, es una n.
y un regulador exponencial. Queremos aplicar un regulador exponencial para ver si funciona mejor y si hace más rápido las sumas, estas sumas de todos los índices que son como las trazas. Y también queremos probar qué tanto se modifican los resultados si cambiamos el regulador. Nosotros esperaríamos que no cambiaran. Yo esperaba que sí iba a cambiar. Entonces, cuando resolvemos nuestro sistema de ecuaciones, nuestras funciones beta, encontramos que esta ecuación de Wetterich nos define, estas funciones beta nos definen un campo vectorial porque son unas ecuaciones diferenciales. Y nosotros queremos estudiar un punto en específico, el punto en el que podemos tomar n a infinito y una constante de acoplamiento, su valor crítico. Es el límite de doble escalamiento en donde recuperamos una teoría continua. Pero aquí nosotros vemos tres puntos fijos. Aquí está en el 0, 0, el punto gaussiano. Ese punto no nos interesa mucho porque no es interactuante, todo es cero ahí, es un poco trivial. Este es el punto que nosotros estamos estudiando, el cual tiene una dirección relevante o un exponente crítico positivo. Y también tenemos puntos multicríticos acá, justamente lo que mencionabas, esto es con n igual a 3 y ya tenemos ese multicrítico y este que tiene solamente una dirección relevante. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este es el que estudiamos bien. Entonces, los exponentes críticos asociados a esa transición de fase los obtenemos aumentando más la truncación. Estos son los resultados del artículo de Tim. Solamente tenemos una dirección relevante, los demás son negativos y no importan mucho. Va bajando de 1.066 a 1.022. En realidad nosotros esperábamos un valor analítico de 0.8, pero pues bueno, es aproximado, ¿no? Un error como de 20%. Y lo interesante de esto es que si cambias el regulador y cambias n por 2n, tienes exactamente los mismos resultados. Las funciones beta sí cambian, justamente yo trabajé en eso, las funciones beta cambiaron, yo esperaba que los exponentes críticos cambiaran, pero fueron los mismos. Y luego, utilizando un regulador exponencial, obtenemos exponentes críticos de esta forma, también van bajando. Y pues el comportamiento yo diría que, bueno, sí, es del mismo orden de error. No mejora mucho, pero tampoco empeora mucho. Entonces, nos puede decir que utilizar estos tres tipos de reguladores está bien, es consistente. Queremos que sea independiente de esta elección del regulador, porque, bueno, es algo arbitrario, pero a final de cuentas, la elección del regulador no está metiendo mucha modificación a los exponentes críticos. Entonces, estos resultados son utilizando distintos reguladores y justo la física no debería depender ya al final del regulador. Del regulador, sí. Entonces, aquí con todos estos números, ¿cuál es la parte física? La parte física, recordemos que estamos hablando de que hay una transición de fase del modelo de la parte discreta a la parte continua, y en estas transiciones de fase tenemos leyes de potencias. Estas leyes de potencia nos dicen cómo se modifican nuestros números. Y estos modelos matriciales están caracterizados por un exponente crítico de 0.8. Esta ley de potencias está elevada a la 0.8. Cuando diverge como algo a la 0.8. Pero, por ejemplo, ¿te hubiera gustado o qué significaría que primero ocupaste un regulador R1 y R2, bueno, tau 1 y tau 2, y obtuviste, por ejemplo, en la truncación de n máxima 3, te salió primero un exponente positivo y un exponente negativo? Y si cuando hubieras ocupado el regulador exponencial hubieras obtenido uno positivo y otro positivo. Eso sería un resultado bastante incongruente, porque justamente este modelo
tiene solamente un exponente crítico positivo. Decimos que el exponente crítico es relevante o que tiene una dirección relevante cuando es positivo, justamente porque está elevado a la teta, y si se va a infinito diverge. Si es menos teta, si es negativo, cae a la menos teta, se va a cero. Entonces no hay ningún problema con eso. La parte física sería que fuera positivo. Si fuera distinto, ahí si hubiera sido, pues sería inconsistente. Primero encontraríamos que el regulador sí nos está metiendo una modificación muy grande, porque el modelo tiene solamente una dirección relevante, y hay muchos otros modelos que tienen 2 direcciones relevantes y 3 direcciones relevantes. Pero el punto es que entendemos que este es el mismo modelo y debe ser consistente la herramienta consigo misma. Si hubiera salido otro, yo creo que lo primero que puedes decir es que no está sirviendo la herramienta. Hay en los modelos tensoriales si metes una truncación con operadores que no sean melónicos, de topología esférica, que sean desconectados, sí te sale una segunda dirección relevante. Y Tim lo discute como que está asociado a un modelo de gravedad cuántica continuo, y lo cita ahí. Pero el problema es que cuando metes al Ricci cuadrado en esa teoría, te sale un tercer exponente crítico, y entonces no saben muy bien. Pero estos, o sea, en toda la expansión de la ecuación de Wetterich, no te salen esos operadores si tú no los metes desde el principio. ¿O sí? Los que me estás diciendo que te dan otra dirección relevante. Ah, no. De hecho, aquí en el modelo matricial nos salen del lado derecho, ¿no? Las trazas de phi phi t a la n por las trazas de phi phi t a la m, los operadores multitraza. Pero en el caso de los modelos coloreados, lo mismo que te da a la izquierda, lo tienes a la derecha. No introduce nuevos tipos de operadores. Él los mete a mano porque le parece interesante contrastar. Si de verdad los melónicos son relevantes, entonces deberían de tener más peso, y no importaría si metes cualquier otro que... Aquí, ¿estos cálculos lo hiciste con tensorial o con...? Estos con matriciales. Esto es con... Matriciales. Este es matricial. Ah, ok. Sí, este es el artículo de 2013. Ah, ok. Sí. Y bueno, no se modifica mucho. Entonces... Estoy un poco confundido en una parte. O sea, para escoger ustedes proponen los reguladores, o los proponen con base a algún artículo. Ok. ¿Y esos regularizadores? Reguladores. Reguladores, o sea, ¿tienen que cumplir con las ecuaciones diferenciales que habéis encontrado de acuerdo a la ecuación de Wetterich? No tienen ninguna restricción, pero rompen la simetría del modelo, y ellos mismos satisfacen una identidad de Barth cuando rompen la simetría. Pero bueno, eso es un análisis posterior, y tú puedes utilizar en principio cualquier tipo de regulador que te cumpla con los 3 límites que te puse antes. Justamente, ¿cómo mejoramos esos resultados para ver si podemos llegar a ese 0.8 que ya habíamos sacado analíticamente? Pues se puede extender más la truncación. De hecho, en el artículo de 2014 de Tim, agregaron los operadores multitraza y llegaron a una corrección mejor de los exponentes críticos. También podemos resolver la identidad de Barth, justamente lo que te comentaba, que el regulador rompe la simetría del modelo. Entonces tú puedes modificar la medida de tu modelo matricial o tensorial metiendo algún determinante por ahí, hacer una redefinición y tratar de que el regulador ya no rompa la simetría. Pero eso es un poco complicado porque hay que meter determinantes de Faddeev-Popov. Y el proceso de optimización, que es el que hemos escogido. Queremos definir una funcional de error, una teta mayúscula, que nos mida cuánto varían los exponentes críticos con dirección relevante respecto a estos parámetros. Estos parámetros son R.P a la I.
queremos minimizar esta función y ver qué pasa con los exponentes críticos para ver si mejoran. Y parece que sí mejoran. Lo primero que hicimos fue tratar de encontrar esta función de manera analítica, pero es bastante complicada. Son muchos los cálculos que tiene que hacer matemática y solamente lo logró hacer para n igual a la primera truncación, cuando solo hay un G4. Y ahí obtenemos que hay un mínimo en θ1 igual a 1. Luego, si aumentamos la truncación, no sabemos si se va a quedar en 1 o si va a decrecer. Yo esperaría que decreciera. Entonces, lo que implementamos fue resolver este sistema de ecuaciones con números aleatorios. Lo resolvimos 10.000 veces y sacamos esta funcional de error de manera numérica. Y al parecer, para la truncación con n igual a 3, la segunda, encontramos que θ1 está en una región entre 0.94 y 0.96, o sea que sí parece que está decreciendo, pero es algo numérico, son números aleatorios, entonces es algo muy poco confiable y estamos esperando a ver si podemos resolverlo primero de manera analítica. También parece que sí decrecen cuando aumentamos la truncación, pero ahí ya es muy poco confiable. Y bueno, esas son las propuestas alternativas, utilizar números aleatorios o hacerlo analíticamente. También hay una idea que tiene Tim de por qué no pensamos a las constantes de acoplamiento como que dependen de estos parámetros, como una expresión perturbativa de estos parámetros que estamos introduciendo, el R.P a la I. Y porque estas funciones betas ya tienen un comportamiento de que hay G4s, hay G6, pero también hay G4s multiplicadas por G6. Parecen como algo que se podría resolver de manera perturbativa. Y bueno, las conclusiones las diré al final. El modelo tensorial coloreado estará hecho por nuestra acción efectiva, que estará compuesto de los diagramas melónicos. Este es un diagrama melónico y los demás los vamos construyendo metiendo más diagramas de esa forma, conectándolos y desconectándolos. Estos son los que tienen topología esférica y los que supuestamente deberían de ser el mayor peso en nuestro factor de Boltzmann. Y también definimos sus acoplamientos adimensionales, y el lado izquierdo de la ecuación de Wetterich también es una expresión bastante parecida. La función beta está definida como la parcial logarítmica del acoplamiento que no tiene dimensiones. Sacamos la segunda derivada variacional y afortunadamente esto lo podemos hacer con estas gráficas. Tenemos dos tensores, el tensor y el tensor conjugado los representamos como un circulito blanco y un circulito negro, y las contracciones las representamos por tres colores diferentes. Y así vamos justamente construyendo todos estos diagramas en una forma gráfica. Para sacar la segunda derivada variacional podríamos utilizar nada más estas gráficas, borrar los circulitos y conectar lo que falta. Y bueno, de hecho eso es lo que hace uno de los programas para no tener que hacer todas las cuentas. En este sentido, las derivadas variacionales podemos aprovechar su representación con gráficas para sacarlas así. Y bueno, ya es la segunda derivada variacional. Los cuadrados son las deltas que ven por ahí, que no están contraídas. Son los índices que no están contraídos o los índices internos. Utilizamos este modelo para realizar las sumas, un tensor de esta forma con step functions, y
esta propiedad para poder utilizar la expansión en vértices o la expansión en Taylor, como lo quieran ver. Y obtenemos f y ya tenemos todo. Bueno, pareciera que ya tenemos todo para aplicar la ecuación de Wetterich. Utilizamos el regulador de Littin, como en el artículo del 2017 de Tim. El problema es que las trazas se vuelven mucho más complicadas. Así es como se ve una traza bien desarrollada con modelos tensoriales. Notemos que es una suma de 3 índices, pero además hay índices internos aquí, entonces esto se vuelve una suma de 6 o más índices. Y es una cosa bastante complicada. La idea justamente de utilizar un regulador exponencial aquí es para sacar las sumas más rápido, porque hasta matemáticas se tarda bastante. Y bueno, un punto muy interesante, si podemos contrastarlo justamente con esto. Nosotros tenemos un término cinético que va a ser del lado izquierdo n parcial n de z por este diagrama melónico con los 3 colores en este lado izquierdo de la ecuación de Wetterich, y en el lado derecho he sacado este término de aquí y un medio de la traza de R.P.F.P. podemos ver que tiene esta forma melónica TIBC, TIBC, TAJK, TAJK. Entonces, usando estos diagramas del lado izquierdo, tenemos este 2G2141 y todas estas expresiones, estos dos diagramas melónicos que en principio se diferencian nada más por cómo está contraída la delta aquí. Y esto es lo que nos dice cómo igualar el lado izquierdo con el lado derecho. Y obtenemos a zeta eta de la misma manera. Y al final no he podido avanzar mucho con estas trazas, pero este es un resultado preliminar de las funciones beta. Todavía faltan diagramas de más orden. Queremos incluir cosas con 6 y más tensores, pero de por sí ya es complicado. Entonces estos son los resultados que presenta Tim en su artículo. En este caso, el modelo predice un exponente crítico solo 1 con un valor de 1, teta 1 igual a 1. O sea que nosotros deberíamos encontrar solo un valor positivo del exponente crítico. Y utiliza, pero bueno, obtenemos 2. Bueno, obtiene 2, que es como el doble de lo que esperamos. Pero con una redefinición de los exponentes críticos, obtiene un valor más cercano. El punto de esta redefinición es tratar a eta como si ya estuviera fija, en vez de utilizar la expresión de arriba, parcial de beta i respecto a GJ, también tiene derivadas de eta respecto a GI. Si modificamos esto y fijamos eta para definir a los exponentes críticos, esto ya le da mejores resultados, pero es algo... ¿Esto tenía que ver con tu regulador? Eta es la n parcial n de z es igual a menos z. Z. Y pues bueno. ¿Y qué punto escoges para eta? O sea, dices que a eta ya lo consideras fijo. Sí, sí, sí. ¿Qué valor tiene? ¿Lo consideras en dónde? Pues hay una relación. Tú tienes a eta en términos de, por ejemplo, 2G4. Ajá. Ajá. Entonces tú no supones esta relación, tú simplemente lo dejas como una constante. Sacas parcial beta de i respecto a gi y no tocas a eta. No derivas a eta con respecto a g. Sí, pero mi punto es que para encontrar los exponentes críticos, o sea, ya necesitas darle un valor a eta.
Si no, eta te saldría ahí. ¿Qué valor le está dando? Ah, pues justo ahí está. Sí. Ahí está el final, ¿no? Sí, ahí está, pero... Digo, bueno, ahora sí, ¿de dónde sale ese El valor? punto es que esta relación que tienes entre eta y todos los todos los acoplamientos está de más. Te define... El punto es... Cuando sacas las... Es que... a ver, te lo pregunto por esto. En lo que yo he trabajado, cuando fijo eta, las cosas ya me cambian muchísimo. O sea, porque en las funciones beta tienes Gs multiplicadas por etas, que están en términos de G4. Entonces, para sacar los exponentes críticos, o sea, poner eta, fijar eta como un número, lo que va a hacer es reducirte el grado del polinomio. Y entonces, cuando lo derives para sacar los exponentes críticos, ya a veces te salen, bueno, usualmente te salen menos puntos. Entonces, digo, para mí no es obvio que la relación de eta esté de más. No. Para mí, de hecho, es muy importante que el eta tenga una relación con... Sí, justamente los resultados cambian muchísimo. Y entonces, pero digo, ¿y esa eta entonces dónde la escogieron? ¿Dónde la tomaron? ¿O qué valores? ¿Por qué le están dando ese valor a eta? ¿Está en algún punto...? Es que tú ya tienes definido a eta. Sin las funciones beta, cuando las igualas a 0 para sacar los puntos fijos, las funciones beta nada más te van a dar G4, G6, G8, Los puntos fijos. Ajá, los puntos fijos en términos de esto. Entonces, el punto sería que tú supongas que eta está fijo. Primero, eta fijo. Entonces, cuando saques a los puntos fijos, lo vas a tomar como constante. Entonces, tú sacas a los puntos fijos que satisfacen beta y asterisco igual a 0 en términos de G asterisco. Tú ya tienes aquí una relación para eta, pero la estás ignorando. Aquí defines a los puntos fijos. Y luego introduces a eta asterisco como evaluado en lo que ya tenías en los puntos fijos. Entonces, ok, entonces esa eta estrella es la relación de eta evaluada en el punto fijo. Sí. Y bueno, el punto está en que el problema es que cuando derivan, si beta i tiene etas y derivas a eta, el resultado cambia. Sí, exacto. Y pues al parecer para mejorar. Primero evaluar y derivar. Sí. Y justamente estábamos discutiendo eso porque para lo de optimización, él quería que usáramos esta R.P como un parámetro P, una Pn. Pero en realidad esta suma espectral tiene una forma de A más B eta. Y es justamente esto, estas derivadas sí te cambian mucho la cosa, sí te van a cambiar muchísimo esta funcional de error. Y de hecho, si suponemos para n igual a 3, analíticamente teta 1 es igual a 1. Pero si hacemos esto ya no. Sí, lo mismo me sale a mí. Y bueno, estas son direcciones irrelevantes y mejoran simplemente por ese detalle interesante. Y bueno, las conclusiones de estos dos modelos matriciales y tensoriales es que tenemos puntos fijos no triviales e interactuantes en los modelos matriciales y tensoriales y los hemos sacado con el grupo de renormalización. Los exponentes críticos están cerca de los valores analíticos. Esto puede coincidir con el límite de doble escalamiento, que es un resultado analítico de los modelos matriciales y tensoriales. El regulador exponencial da el mismo orden de error que el del IPTIM, entonces cambiar el regulador parece no tener mucho efecto en los resultados, como esperaríamos. La optimización parece que va a funcionar, yo espero también. Y, mañana va a haber una plática de mi asesor, Tim, nuestro asesor, sobre seguridad asintótica. Esto es
una parte más de evidencia de que la seguridad asintótica es realizable. Justamente la seguridad asintótica dice que la gravedad debe de tener un punto fijo no trivial y que los acoplamientos deben de converger a valores finitos. Tim mañana lo va a explicar como un enfoque alternativo a gravedad cuántica junto con Shape Dynamics. Y bueno, lo pueden contrastar justamente con que hemos encontrado este punto fijo no trivial que esperamos que la seguridad asintótica, que es utilizando el grupo de renormalización, es lo que esperábamos encontrar, si lo suponemos. ¿Se suponen que hay un punto fijo no trivial y que los acoplamientos corren a valores finitos? O sea, estás suponiendo que es completa en el V, ¿no? Y entonces, concluyendo, no me quedó claro. Con este modelo, esta herramienta nos permitió ver que sí hay un punto fijo no trivial y que sí se van a cosas finitas. Bueno, n se va a infinito, pero entonces no estás suponiendo que... Es que el punto es que ya ves que la gravedad no es renormalizable perturbativamente. Okay. Alrededor de la teoría que conocemos. Esa teoría, la teoría de Einstein-Hilbert, es el punto fijo gaussiano. Es la teoría libre, que no tiene cosas cuánticas. Okay. Y entonces nosotros lo que bueno, y de hecho lo que hizo Weinberg fue decir, bueno, pues aquí no podemos calcular cosas, pero tal vez hay otros valores de las constantes de acoplamiento. Las constantes de acoplamiento en la teoría de Einstein-Hilbert son la G y la constante cosmológica, ¿no? Tal vez hay otros valores en donde la teoría sí sea renormalizable, sí podamos hacer cálculos ahí. Eso fue lo que se supuso en principio. Y esa evidencia de ese punto fijo se ha encontrado en varias teorías. Varios modelos. En particular, en este modelo, casi todos los cálculos encontramos un punto fijo, que no es el gaussiano, que no es el libre. No es una prueba directa de la seguridad asintótica, pero acumula mucha evidencia de que puede ser plausible. Y bueno, estos son las referencias y listo. Si tienen alguna pregunta. ¿Pregunta? ¿Más? Bueno, entonces gracias por habernos dado esta charla. Entonces la siguiente va a ser en 2 semanas y creo que nos van a... Ya no me acuerdo ni de qué nos van a hablar. Pero bueno.